Si yo hablo fuerte, Dios habla más fuerte. ¿Sabía eso? Sí. ¿Sabía que Dios habla más fuerte? Dios habla fuerte. Pero bueno, vamos a ver Génesis capítulo 4, verso 3 en adelante. Y vamos a ver algo acerca de la actitud. ¿Está bien? Lo que, viendo el diccionario sinónimo de Word Reference, la palabra actitud es la misma palabra que conducta. ¿Eh? Diga conmigo conducta. Es la misma palabra. Dice la palabra del Señor así. Entonces, está en el verso 3, aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si vienes hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Vamos a ver entonces algo de la actitud. Lo que la palabra actitud es una palabra que significa disposición. Es una palabra que significa posición, conducta, comportamiento, hábito y costumbre. Diga conmigo costumbre. Costumbre. Esas son lo que significa la palabra actitud. Conducta, comportamiento, hábito y costumbre. Pero vamos a enfocarnos entonces acerca de la actitud. ¿Qué es la actitud? Según el diccionario de Wikipedia, actitud es la forma de actuar de una persona. Actitud es el comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas. ¿Qué actitud tienes tú cuando haces las cosas? ¿Qué comportamiento tú tienes cuando haces las cosas? Actitud, como te dije al principio, es la forma de actuar de una persona. ¿Cómo actúas tú? Hay un sociólogo, Eiser se apellida, que dice que la actitud es la predisposición aprendida a responder de un modo consciente a un acto. Hay un psicólogo que se apellida Droba, y él dice de la actitud que es una disposición mental del individuo a actuar a favor o en contra de un objeto definido. El escritor cristiano John Maxwell dice esto: la actitud es un sentimiento interior expresado en la conducta. Quiere decir entonces, lo que dice el hermano Maxwell es que si de acuerdo a cómo tú actúes, es el sentimiento que tú tienes en tu interior. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a la actitud? Vemos entonces en nuestro versículo base, aquí en Génesis capítulo 4, muchos hemos comentado, muchos se ha comentado acerca de cuál era el problema, que por qué Dios no había aceptado la ofrenda de Caín y por qué sí había aceptado la ofrenda de Abel. La cosa es que la misma Biblia nos explica y nos da a entender qué es por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín. ¿Está conmigo acá? ¿Sí? Si vemos, el problema está en el verso 3, dice: aconteció que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Esa palabra, una ofrenda, es algo cualquiera, algo simbólico, algo que no cuesta, algo que tiene un precio menor. Y dice el verso 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. ¿Está conmigo? Sí. De lo más gordo. ¿De qué trajo? De lo mejor, de lo más gordo. Ahí está entonces la diferencia entre lo que Dios se agradó y lo que Dios no se agradó. Que Abel trajo de lo mejor a Dios. ¿Está conmigo? Sí. Abel trajo de lo mejor a Dios. Caín trajo una ofrenda. Dice la Biblia que solamente trajo una ofrenda. Entonces nos enseña esto
nos da la referencia de que si nosotros, cuando nos presentemos a Dios, o cuando estemos delante de Dios, o en nuestra vida diaria, ¿qué estamos ofreciéndole a Dios? ¿Las obras o lo mejor? Que del tiempo, por ejemplo, ¿qué estamos ofreciéndole a Dios? Lo que nos sobra. A veces decimos, ay, pues si tengo tiempo, pues leo la Biblia, ¿verdad? Si tengo tiempo, pues oro. Si hay chance, ¿verdad? Si el partido se acaba antes, pues sí, lento. ¿Sí me entienden? Pues, ¿qué estamos trayéndole a Dios? Entonces, de acuerdo, fíjese bien, ahora, no es tan solo lo que le ofreces a Dios, no es tan solo la calidad que le ofreces a Dios, sino que Dios está observando. A veces decimos, una vez aquí un hermano, no sé quién, la verdad no sabemos quién, pero alguien puso un billete falso en la ofrenda. Y curiosamente los billetes rotos, los billetes falsos y los billetes que no sirven siempre van a la iglesia. Curiosamente, ¿por qué será? No sabemos por qué. ¿Qué estamos ofreciéndole a Dios? ¿Qué estamos dándole a Dios? Entonces, en nuestras ofrendas también, en nuestros diezmos, ¿qué estamos ofreciéndole a Dios? Ahora, Dios se fija, Dios observa. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesucristo vio, dice que se paró enfrente del recipiente de las ofrendas y él estaba viendo qué le echaban? Fíjese bien, Dios también le interesan las ofrendas. ¿Cuánto da usted? ¿Sabe por qué? Porque de su corazón usted da ofrenda. Cuando no sale de su corazón y no sabe que es para un Dios grande, entonces va usted a echar cualquier cosa. ¿Está acá conmigo? Sí. Pero dice la Biblia, y miró, estoy al final del verso 4, y miró Dios con agrado a Abel. Lo miró con agrado. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entonces? Que Abel trajo lo mejor, lo más gordo. ¿Sí? Abel trajo dice, hay una palabra para eso de lo más gordo, ¿viste? Hay una palabra en hebreo que es Heleb. Diga conmigo, Heleb. Mire, ya habla usted hebreo. Dice, ¿qué significa Heleb? Significa la parte más rica. ¿Qué trajo Abel a Dios? La parte más rica. Otra palabra que significa es escogido. ¿Qué trajo Abel? Escogió lo mejor para Dios. Otra palabra es grosura. Oiga, qué curioso, grosura. Y otra palabra es selecto. Dios entonces se agradó de Abel porque trajo lo más selecto para él. Y Dios está observando. A Dios le interesa entonces. Entonces tenemos que tomar en cuenta la importancia de darle a Dios lo mejor. Amén, hermanos. En Malaquías capítulo 1, vaya conmigo a Malaquías, vamos a ver algunos versículos. Amén. Malaquías capítulo 1, el último libro del Antiguo Testamento, versos 6 y 8, el Dios está hablando al pueblo de Israel y está reclamando su autoridad, está reclamando su santidad, está reclamando que lo reconozcan a Él como Dios, como tal. Está conmigo, Malaquías capítulo 1, verso 6. Dice así la escritura: el hijo honra al padre y el siervo a su señor, dice Dios. Si pues soy yo padre, fíjese bien lo que dice, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre, Señor? El pueblo se atrevía a responderle, ¿en qué te hemos menospreciado? Y dice Dios, verso 7, en que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Esta palabra inmundo es una palabra que significa despreciable, desechado, impuro. Es un objeto que nadie quiere. Es un objeto que ya no sirve, pero lo traían a Dios. Dice, ¿en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Verso 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? ¿Sí está leyendo conmigo? Asimismo, cuando ofrecéis o el cojo o al enfermo, ¿no es malo? Dice Dios, preséntalo
pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Miren, entonces a Dios le interesa lo que le ofrecemos. A Dios le interesa. Ahora, vamos a Génesis 4. Ahí entonces hay un problema que resulta en una actitud o en una conducta de Caín hacia la situación que está pasando. Cuando Dios hable con nosotros por medio de nuestra autoridad y nos diga qué cosas están mal o qué cosas no le agradan a Dios, debemos de saber y entender y conocer cuál es nuestra conducta hacia esa autoridad. Inmediatamente Caín, cuando dice la Biblia que no miró con agrado, el semblante, la apariencia y en Caín se notaron que él estaba muy molesto. ¿Está conmigo acá? Sí. Dice, entonces, verso 6, dijo Jehová a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te molestas? ¿Por qué te has entristecido? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Unas versiones dicen, ¿por qué has agachado la cabeza? Hay personas que cuando se les agachan la cabeza para que la gente no vea sus ojos, para que la gente no vea su semblante, porque saben que su semblante está pasando algo en su interior. Y Dios reconocía, hermanos, al corazón de Caín y le dijo, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué agachas la cabeza? ¿Por qué te entristeces? Fíjense bien. Ahora, lo que Dios está hablando ahí a Caín es, cuidado con tu conducta, cuidado con tu actitud. Porque tu conducta o tu actitud pueden hacerte pecar. Vea lo que dice más abajo. Si bien hicieres, dice Dios, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, dice, otra versión dice, el pecado está listo para atraparte. El pecado está listo para devorarte. Oiga, el pecado está listo, porque una actitud negativa, hermanos, negativa como la de Caín, lo único que puede propiciar es que estés cerca de pecar contra Dios. La versión dice, el pecado está listo para devorarte. Dice Dios, pero ojo, tú puedes dominarlo si quieres. Tú puedes controlar tu actitud. Tú puedes acordarte de Dios y tomar una actitud diferente de lo que dice Dios. Si bien hicieres, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Es decir, está listo para agarrarte, para hacerte caer. Y tú te enseñorearás de él. ¿Está acá conmigo? Dice, hay una versión, dice la Nueva Versión Internacional, en el verso 6. Dios le dijo, ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Oiga esto. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. ¿Está acá conmigo? Vamos a ver una cita ahí en Génesis capítulo 16. Esa es una actitud entonces, una actitud negativa de Caín. En Génesis capítulo 16, verso 8 al 10, vemos una actitud contraria. Entonces notemos y el fin de la historia de Caín. ¿Cuántos conocen la historia de Caín? ¿Cuántos conocen qué fue lo que pasó con Caín? La Biblia dice que Caín en su actitud y en su conducta, hermanos, pecó. Hizo pecado de asesinato, de homicidio. Mató a su propio hermano por esa conducta, por esa actitud negativa en su corazón. Amén. No dejes, a veces todos tenemos malos días o malos ratos. Todos nos encontramos con personas que a lo mejor chocamos en nuestro carácter con ellas, pero no dejes que una actitud negativa te haga pecar. No dejes que una actitud negativa te controle. Tú controla esa actitud negativa. Escucha esto. Dios te da la fuerza para controlar. Dios te da la fuerza para usar esa energía para bendecir a otros, no para destruirte a ti mismo. Haga conmigo. Sí. En Génesis capítulo 16, verso 8... Esta historia es la sierva de Agar, es la sierva de Sarai, Agar, que salió de
salió de la tierra porque tenía a su ama, esta Sarai, que era muy hostil con ella. La atacaba mucho. ¿Sí? Verso 8. Bueno, vamos al 7. Y la halló el ángel de Jehová, está hablando de Agar, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Mire, en cierta manera, Agar tenía razón de irse. Inclusive, Sarai le dijo a Abraham: oye, Abraham, yo ya la aguanto a esta sierva, la voy a correr. Escuche. Y dijo a Abraham: pues haz lo que quieras con ella. Y la corrió y Agar se fue. La cosa, si notamos aquí, es que cuando el ángel de Jehová encuentra a Agar, no le dice: oye, tienes razón. Oye, sí es cierto, esa Sarai es bien mala. ¿Cuántos? Sí es bien mala. ¿Cuántos veces cuando nos platican algo? Oh, ¿qué crees? Me hizo. Ay, no. Tú vete, ya no te. A veces como jóvenes, yo veo a veces jóvenes sin temor de Dios aconsejando a jóvenes. A veces aconsejan a jóvenes cristianos. Ay, es que me tratan. Oh, si ya no le hables, no. Yo que tú me iba de tu casa, ya con un tío, con un abuelo. Ten cuidado con esto. Agar tenía razón. La Sara era muy hostil con ella. Sara la atacaba mucho. Pero Dios no piensa como nosotros pensamos. El mundo dice: ¿sabes qué? Salte de ahí. Qué bueno que ya te saliste. Pero Dios dice diferente. A veces tenemos patrones muy hostiles, muy difíciles, y a veces queremos ir, y cuando nos encontramos con Dios chocamos con la filosofía del mundo que dice: sí es cierto, tú vete, tú tienes que estar lejos de ahí, búscate un patrón que te quiera, etcétera, etcétera. ¿Sí me entienden? A veces decimos así. Pero Dios, el consejo de Dios es muy diferente. Por eso yo les digo, cuando ustedes aconsejen de acuerdo a la palabra, pero tienen que leer y estudiar la palabra. Dice la Biblia, verso 10. Y le dijo también el ángel de Jehová, verso 9. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora, ande pues. No, pero estás viendo cómo es, dice Agar, estás viendo. Vuélvete a tu señora, a tu ama. Fíjese bien, qué curioso, ¿no? Dice, pero no tan solo eso. Dice, y ponte sumisa bajo su mano. Qué interesante eso. No, ¿sabes? Es que tengo un patrón bien difícil. Imagínense el consejo del mundo. No, tú ya tienes que dejar ese patrón allá y vete a conciliación. ¿No? ¿Sí me entiendes? Pero el consejo de Dios dice: ¿sabes qué? Un joven, un hombre sabio, un hombre de Dios va a decir: ¿sabes qué? Vuélvete a tu patrón y obedécelo y ponte sumiso. ¡Ay, no! Aquí dice la Biblia. Yo te doy el consejo de la Biblia. Si tú quieres tomarlo o quieres agarrarlo, qué bueno. Si no, ahí está el consejo de la Biblia. Y Dios no se va a equivocar, porque en la obediencia hay bendición. Entonces dice: vuélvete a tu señora. Ay, pero de allá vengo huyendo. Vuélvete, dice Dios, y ponte sumisa bajo ¿qué dice, perdón? Bajo su mano. Fíjense, hay algunas versiones, le voy a leer dos versiones de la Biblia del verso 9. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice: después el ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Ande pues. Es una actitud, dice Dios, toma una actitud de humildad y de sumisión. ¿Es lo que dice Dios? Toma una conducta de sumisión, toma una conducta de humildad. Hay una versión que dice, la versión Dios habla hoy, que dice, también en el verso 9 dice: entonces el ángel del Señor le dijo: regresa al lado de tu señora y obedécela en todo. Un
no gusta la palabra de Dios. No gusta, no es popular. A veces es bien bonito estar echando gritos y ay, Dios te va a bendecir. Cuando no es cierto, no es así. Aquí podemos agarrar el verso 9 y decir, he aquí, tú vas a concebir y darás un hijo y llamarás su nombre Ismael, etcétera, etcétera. Pero el contexto de este versículo, mire, aquellos que predican el positivismo y aquellos que gritan mucho y te prometen van a agarrar el verso 11, pero no van a agarrar el verso 9 que dice, regresa y ponte sumiso, obedécele, sométete a su autoridad. Hay un principio para bendecir. A muchos no nos gusta la palabra, pero es la palabra de Dios. ¿Está acá conmigo? Entonces, tenemos que ser humildes y sumisos. Tenemos que tener una conducta de humildad y de sumisión. ¿Está acá conmigo? Sí. Vamos a ver dos citas. Ayúdenme por favor en Números, capítulo 12, verso 3. Números 12, versículo 3. Tengan cuidado cuando alguien pidan el consejo a alguien, si alguien le dice, no. Inclusive este consejo de la palabra de Dios es si tú estás pasando algo difícil en tu vida, si tú estás pasando o estás decidiendo porque estás viviendo una actitud así, te voy a decir algo, vea la palabra de Dios, la palabra de Dios no se equivoca. ¿Está acá conmigo? Verso 1, para que entienda el contexto. María y Aarón hablaron contra Moisés. Oiga, se levantaron o se rebelaron contra el siervo de Dios, contra Moisés. En Números capítulo 12, verso 1. A María y Aarón, María y Aarón eran hermanos de Moisés. ¿Sabía eso? Sí. Y se levantaron contra su hermano. El motivo de que se hayan levantado es que al morir Séfora, la esposa de Moisés, Moisés tomó esposa de una tribu de un hombre llamado Cus. Cusita, era una mujer de una tribu cusita. Y eso era lo que María y Aarón tenían contra Moisés. Porque dijeron, no, pues ya Dios se alejó de él porque hizo esto. Pero no, Dios no se había alejado de Moisés. Dijeron, verso 2, solamente, entonces dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Dios? Fíjense bien, se levantaron contra el siervo. ¿No ha hablado también por nosotros? Y los oyó Dios. Vean después. El problema es cuando la murmuración o la queja llega a los ojos de Dios. Dios empieza a actuar. Dice el verso 3. Y aquel varón, ¿cuál varón? Moisés. Era muy manso. ¿Muy qué? Manso. Muy manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Yuhu, ¿está conmigo? ¿Por qué Dios entonces usó a Moisés? ¿Porque era un guerrero de oración? No. ¿No? ¿Porque era el único que quiso ir? No. ¿Porque había estudiado hermenética, homilética, psicología cristiana, consejería, maestría en discipulado, etcétera, etcétera? No. Lo que Dios está hablando de Moisés, dice, y aquel varón Moisés era bien estudioso, era un hombre de oración. ¿Dice así? No. Lean su Biblia, no me digan, no, lea su Biblia a ver si dice así. No dice así. Porque aquel varón Moisés era, pero sin cómo se pasaba día y noche orando y leyendo la Biblia. Dice eso. No dice eso. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso. Más, fíjese bien, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cómo eres tú? ¿Se puede Dios jactar de que tienes una actitud buena para con todas tus autoridades? Para Dios, en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, ¿se puede Dios jactar? Puede decir Dios, miren, aquí está mi sierva, aquí está mi siervo, que no hay nadie más manso que él, que ella. Oh, yuhu, una buena actitud. Es una actitud de humildad. Le dije otra cita, ¿verdad? En Mateo 11:29. Dice el verso 28, hablando a Jesucristo, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. ¿Qué dice Jesús? Y aprended de mí. ¿Qué tenemos que aprender de Jesús? ¿Qué dice? ¿Qué tenemos que aprender de Jesús? A ver, contésteme, usted que está leyendo la Biblia, o yo nomás traigo mi Biblia. ¿Qué tenemos que aprender? Hay un texto en Lucas capítulo 11, verso 1, que le dicen los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Pero ellos le piden al Señor Jesucristo que los enseñe a orar. Pero aquí Jesucristo dice: aprendan de mí. ¿Qué tenemos que aprender de ti, Señor? Oiga, así es. Dice, y aprended de mí. ¿Qué tenemos que aprender de Jesús? Que soy manso y humilde de corazón. Y haciendo esto, mire, por eso digo que la Biblia se interpreta a sí mismo. Hay muchos que de aquí le van a sacar, pero Jesucristo dice, porque dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Siendo humilde, siendo manso y humilde de corazón, tú vas a tener descanso para tu alma. Habla de paz. Tú vas a tener paz cuando aprendas de Cristo su mansedumbre y su humildad. ¿A cuánto les gustaría tener paz en medio de lo que estamos viviendo? Amén. Tienes que aprender a ser manso y humilde en todas las cosas. ¿Está acá conmigo? En Números capítulo 18, 29, ¿ya no leímos ese? No, ¿verdad? No, leímos otro. En Números 18, 29, voy a terminar con este texto. Para los que ya me quieren devorar con tanto bosquejo, estoy nomás siempre así en la absorción para... Marco. ¿Ya está conmigo? Vamos a brincarnos este texto, ¿está bien? Vamos a 1 Timoteo 4:12. Con este 1 Timoteo 4:12 para irme un poquito más rápido. Busque conmigo 1 Timoteo. Toma, llévese ese versículo para que lo estudie en su casa. Timoteo está... Listos. Ya lo sabemos, ya se lo sabemos. Entonces, este versículo lo utilicé ayer para los jóvenes, pero puede ayudarnos a la iglesia. ¿Está bien? Entonces, en este punto vamos a ver la actitud como un ejemplo. Tienes que ser ejemplo de actitud y de conducta. Amén. Pero no tan solo, tanto a la iglesia, a los creyentes, como a los de afuera. Amén. Tienes que ser ejemplo. La gente tiene que seguirte, tiene que verte, tiene que saber, y tiene que preguntarte: ¿tú tienes algo diferente? ¿Tú hablas diferente? ¿Tú actúas diferente? ¿Tienes algo diferente? Decía San Francisco de Asís, un cristiano que luego nos lo fusiló la iglesia tradicional. Era un cristiano él decía: predica la palabra. Y si es necesario, habla. ¿Sí me escuchó esto? Predica la palabra. Si es necesario, habla. Pero ¿cómo la vas a predicar? Con tu actitud y tu conducta. Entonces, 1 Timoteo 4:12. ¿Está conmigo? ¿Ya se durmió? No. ¿Llegan bien los dormidos? Amén. Eso es. 4:12. Ninguno, diga nadie, tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de creyentes. ¿En qué? En la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Muy bien. ¿Sí? Entonces, vamos a descifrar un poquito ese versículo. Ninguno tenga en poco tu juventud, es decir, nadie te desprecie por ser joven.
sino, ahí es donde está el problema, sino sé ejemplo. La palabra ejemplo es ser modelo. Sé un blanco para que todos te miren. Es la palabra ejemplo. Ahí es donde podemos preguntarnos, ¿somos ejemplos a otros? Ahora, vean lo que dice. Dice, sé ejemplo de quién? De los creyentes. Ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora fíjate lo que dice en otras versiones de la Biblia. En la Biblia Dios habla hoy. Dice, evita que te desprecien por ser joven. Ahora, ¿cómo puedes evitar que te desprecien? Normalmente, como adultos, a veces decimos que los jóvenes no tienen una buena relación con Dios. Mucha gente piensa que los jóvenes no tienen una buena relación con Dios, o a veces prefieren las cosas que no son de Dios a Dios mismo. A veces los adultos piensan eso. Hay muchos adultos que ven a veces a los jóvenes o con menosprecio, o ven a los jóvenes diciendo, es propenso a caer en pecado. Pero Pablo le dice al joven pastor Timoteo, le dice, nadie te desprecie. Dice la palabra, Dios habla hoy, evita que te desprecien por ser joven. No está diciendo que todos aquellos que te desprecien, no. A veces los jóvenes, como les digo, son más propensos a cometer errores. Yo conozco muchos jóvenes, por ejemplo, en la época que estuvimos en una iglesia, no voy a decir iglesia, pero mi esposa estaba de panderista, era panderista ahí. Y toda esa generación de jóvenes, casi el 99% ya no está en la iglesia. ¿Por qué? A veces los jóvenes tienden mucho a veces a buscar, ¿cómo le diré? Tienen mucho a probar. A veces el hecho de, yo te decía una vez unos jovencitos ahí, pues queremos divertirnos porque somos jóvenes cristianos. Entonces no está dentro de lo que Dios quiere, no está dentro de lo que Dios quiere para nosotros como jóvenes. Tenemos que buscar más de Dios. Ahora, fíjate una cosa, vea lo que dice, nadie te desprecie por ser joven, más bien debes ser ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar, como hablas. Ahora, podemos, no tan jóvenes, podemos, a lo mejor ayer lo apliqué para jóvenes, pero hoy para los adultos. Dice, sé ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar, cómo hablamos. En tu modo de portarte, cómo nos comportamos. En amor, fe, pureza de vida. Ahora, la versión, una versión de la Biblia que se llama versión viviente, dice, sé un joven ejemplo para todos los creyentes. En lo que dices, en tu forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Sé ejemplo. Le voy a leer otra traducción más para que pueda entender más lo que Pablo está hablando a Timoteo. Dice, la Biblia traducción lenguaje actual dice que cuando todos oigan tu modo de hablar, que cuando todos oigan ¿qué? Tu modo de hablar. Y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos miren, todavía no termina el versículo, dice, que todos miren tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. ¿Estás siendo ejemplo? Puede ser ejemplo para todos los creyentes. Amén, hermanos. ¿Están acá conmigo? ¿Sí? Yuhu, ¿están conmigo o ya se durmieron? Entonces, ¿qué actitud tienes tú? ¿Cuál es tu conducta para con los hermanos? ¿Cuál es tu conducta para la gente? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo actúas? ¿Cómo te conduces? Después vamos a hablar acerca de las malas actitudes. ¿Sabías tú que las malas actitudes se contagian? Si tú te juntas con alguien que tenga una mala actitud, vas a ser como él o como ella. Si tú oyes en tu casa, si tú oyes en tu escuela, o tú ves una mala actitud, vas a ser igual. Desgraciadamente, las malas actitudes se contagian. Vamos a ver una actitud amarga hacia la vida también. ¿Cómo tomas la vida? ¿Dándole gracias a Dios o reniegas de cada día? ¿Verdad? Hay muchos que se levantan renegando en lugar de darle gracias a Dios porque ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. No es otra cosa. Y una actitud de servir. Amén. ¿Qué actitud tenemos nosotros? Vamos a orar a Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás?